Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este encuentro que titulamos Diálogos, el cuidado en tiempos de pandemia, aportes desde la salud colectiva en el campo de la salud mental. Este encuentro fue organizado por la Asociación por los Derechos de la Salud Mental, ADESAM, y por el Grupo de Estudios de Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, junto con la Cátedra de Problemática de la Salud Mental en la Argentina, de la carrera de Trabajo Social, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Este encuentro lo pensamos como una verdadera articulación entre la sociedad civil y la academia, una sociedad civil que se organiza en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y una academia que se compromete con los procesos sociales y desafía la construcción de un pensamiento crítico. Un encuentro que para nosotros potencia el desarrollo de las acciones en pos de pensar los desafíos que nos impone esta nueva situación social. Vamos a comenzar a desarrollar este diálogo que tiene como objetivo, por un lado, problematizar desde la salud colectiva en el campo de la salud mental el problema de la pandemia. Nos interesa poner el eje analítico en la perspectiva del cuidado desde las ciencias sociales y desde los derechos humanos. Por otro lado, tomar las dimensiones de la micro y macropolítica, en este caso a través de los desafíos de la gestión en épocas de pandemia de una institución monovalente por un lado y por otro del desarrollo de los procesos sociales, políticos y económicos. Ambas desde las tensiones, obstáculos, pero también particularmente, y queremos poner aquí fundamentalmente el eje, desde los desafíos y oportunidades. Antes de presentar a las colegas que me acompañan, queríamos agradecer particularmente a ADESAM, al Instituto Gino Germani con su director Martín Unzué por el apoyo que nos han brindado, a la carrera de Trabajo Social con su directora Andrea Echeverría, que está aquí presente y queríamos agradecer profundamente su apoyo para este desarrollo. A todos los que difundieron este encuentro, no casualmente somos tantos, hubo muchas organizaciones, personas, compañeros y compañeras que a través de sus muros y de sus cuentas en las redes sociales han difundido este encuentro. A la OPS, que sin ser parte de este encuentro nos ha prestado incondicionalmente este espacio o este aula virtual para poder desarrollar el encuentro. Dicho esto, voy a presentar a nuestras dos amigas y compañeras que hoy están aquí acompañando y que van a dialogar con todos nosotros. María Rosa Rivarrous, médica psiquiatra, directora actualmente del Hospital Esteves de la provincia de Buenos Aires, cofundadora de ADESAM y también cofundadora del programa PREA, perteneciente al mismo hospital. Y por otro lado nos acompaña Celia Iriart. Celia es socióloga, sanitarista, especialista en temas de salud colectiva, profesora emérita de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Quienes coordinamos y nos presentamos también, Carmen Cáceres de ADESAM y quien les está hablando en este momento, Silvia Faraone. Bueno, abrimos y le damos la palabra a María Rosa. Un gusto y continuamos escuchando a las compañeras. Cuando nos invitaron a participar de este encuentro, leí el título, El cuidado en tiempos de pandemia, aportes de la salud comunitaria en el campo de la salud mental. La verdad que pensé, bueno, ¿qué puede transmitir uno en esto? Y lo cierto es que en realidad, en una de esas noches de insomnio, pensé, lo único que puedo compartir, lo único y no tan solo eso, es
la experiencia que estamos viviendo en este momento frente a la dirección del Hospital Esteves. Les voy a contar un poquito porque algunos lo sabrán, pero muchos no. Maricela Arfiel y yo somos compañeras de trabajo junto a un equipo muy, muy lindo del PREA, el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, que hace más de 20 años, este año cumplirá 21, se formó a partir del Hospital Esteves. Es un programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Esteves. Y nosotros formamos parte de este hospital, de este programa, perdón, desde su inicio. Por lo tanto, en los últimos 20 años de nuestra vida personal y profesional, nuestra experiencia ha sido en lo que es la salud mental comunitaria, trabajo territorial, con las mujeres externadas en el Hospital Esteves que podían acceder a una posibilidad de externarse y vivir en la comunidad. Venimos con esa fuerte impronta de experiencia de trabajo territorial. Cuando somos convocadas para ser parte de esta nueva gestión, llegamos al Hospital Esteves en los últimos días de febrero, después de Carnaval, en los últimos días realmente. Ahí nos encontramos con Eduardo Funes, que es nuestro compañero en la dirección, y empezamos a hablar entre los tres de, bueno, qué era lo que queríamos hacer. Nosotras veníamos más o menos con la masa en la mano para tirar abajo los muros del hospital. Esta era nuestra idea, por supuesto, de manera más ordenada, pero veníamos con esta idea de tirar abajo todo, abrir el hospital a la comunidad y bla, bla, bla. Eduardo, que por suerte armamos un equipo hermoso porque él nos da un plafón maravilloso, porque él tiene mucha experiencia en la gestión, ha sido director ejecutivo muchos años, entonces nos ayuda en las cosas administrativas y técnicas en la que nos estamos formando, nosotras dos. Empecemos a pergeniar todo esto. El 5 de marzo asumimos la dirección de manera formal, con presencia de autoridades y demás, y a partir de ahí decimos, bueno, ahora empezamos a llevar adelante esto que traíamos en nuestras cabezas. Una persona, el virus del corona nos frenó nos frenó de una vuelta, ¿no? Minutos de depresión y de impacto, como imagino ocurrió a mucha gente, empezamos a ver, bueno, acá nos tenemos que poner rápidamente en marcha porque tenemos que hacer algo. El Hospital Esteves es un hospital monovalente de mujeres, 620 mujeres, 620 mujeres internadas, de las cuales el 43% está por encima de los 60 años y de estos el 30% está, perdón, pero mi gata viene a ver el panel, el 30% está por encima de los 70, 80 y 90 años. O sea, personas con enfermedades crónicas, respiratorias, diabetes, la edad, bueno, lo que se imaginan. La población más altamente vulnerable para esta situación. Con lo cual empezamos a tratar de pensar cómo protegerlas y cómo proteger a los trabajadores también. Empezamos a tratar de ver cuáles eran los posibles ingresos del virus al hospital. Eran miles. Por primera vez en la vida pensé algo que jamás se me había ocurrido, que era menos mal que tenemos el paredón, porque de alguna manera ilusoria nos protege. Después nos vamos dando cuenta de que no nos protege, pero bueno, nos permitía acotar más los ingresos al hospital. Rápidamente empezamos a armar triage los ingresos con control de temperatura, el tema de el alcohol en las manos, evaluar quiénes ingresaban, el ingreso a personas ajenas a la institución, trajo aparejadas una serie de complicaciones en la vida diaria de las pacientes, que todo traslada a la vida de la comunidad, que le pasa a todo aquel que tiene que guardar una cuarentena por motivos laborales, porque también deja de verse a la familia, pero en casos
situaciones más restrictivas, dolorosas, porque muchas de estas mujeres, las pocas que tienen visitas, de comunicación es más escasa. Pero bueno, primer consigna es salvar la vida, de vida o muerte, es así. Y este virus es un virus de circulación geriátrica. La verdad es que ustedes habrán visto que los fallecimientos están en pacientes gerontes en un porcentaje altísimo de los casos. Entonces, bueno, empezamos a armar estrategias, empezamos a, cerramos la puerta de ingreso principal y armamos como un ingreso solamente para el personal, por este lado, todo el personal, absolutamente todo el personal tiene que entrar, pasar por el triage, tiene que cambiarse, cambiarse de ropa apenas ingresa al sector y de calzado y utilizar ropa especial para trabajar hacia adentro. Armamos por consultorios externos que nos permite mantener lo que es el ingreso a consultorios externos, un mayor control, la guardia de 24 horas. Se atiende por guardia a toda persona que se acerca al hospital en una situación de crisis, se la evalúa, se contiene, se da la medicación que corresponda y en el caso de que la persona venga acompañada y esté en condición de volver a su casa, tratamos de que vuelva a la casa y que no ingrese al hospital y se mantiene contacto para ir evaluando la evolución. En el caso de personas que requieran algún tipo de internación porque el cuadro de descompensación es grave o no tienen contención familiar, ingresan a la sala de admisión y quedan allí en observación y en tratamiento, por supuesto, tratando de yugular la crisis, pero se transformó la sala de admisión en una sala de cuarentena, donde tienen que permanecer mínimo 15 días. En esos 15 días se va tratando de ver si estabiliza el cuadro, caso que si se consigue vuelve a su casa, y si fuera necesario continuar más tratamiento, pasa a la sala de cuidado a corto plazo. Si durante este tiempo hace algún pico febril, se lo pasa a la sala de clínica médica rápidamente para evaluar cuál es el motivo del pico febril, que la mayoría de las veces se corresponde en esta época del año con angina, bronquitis, infecciones urinarias u otro tipo de causas. Pero es importante descartar esto. Digo esto para que vean, bueno, una serie de situaciones que hubo que ir viendo. En admisión bajamos el número de camas para poder tener la distancia razonable entre las personas que queden ahí internadas, al número de 18, y fuimos, bueno, mejorando algunas otras cuestiones que a lo mejor son más técnicas y no hacen a la cuestión. Pero quiero decir, tuvimos que modificar cosas muy, muy específicas del funcionamiento del hospital para tratar de proteger al personal y a las personas internadas y tratar de cerrar las posibles vías de ingreso. Al mismo tiempo, empezamos a brindar capacitación. Hicimos capacitación a enfermería en todos los horarios de enfermería. Ustedes saben que enfermería cubre las 24 horas en el hospital y en general las capacitaciones se suelen hacer en el turno mañana, en el turno tarde. Nosotros hicimos que esto llegara también al turno vespertino, que es 18 a 24 horas. Hicimos capacitación en el turno de 0 a 6 de la mañana, dando reuniones de capacitación en el tema, en las medidas de seguridad y demás, 1 a 3 de la mañana, tratando de hacer llegar la mayor información posible a todo el personal. También lo hicimos con el personal de limpieza, que consideramos que en este momento siempre lo es, pero hoy más que nunca un personal absolutamente indispensable y que valoramos muchísimo. Entonces hicimos también capacitación con limpieza, con el personal de seguridad, que es quien está en la puerta, que es quien está muy expuesto también, y con el personal de cocina, camareros. Para esto recurrimos a gente de la región sanitaria sexta, que es la que pertenecemos, y también a gente del municipio de Lomas, que se acercó a brindarnos esto. Y estamos ahora tratando de armar capacitación con epidemiólogos, que es más difícil porque están todos trabajando, y con infectólogos, muchísimo en la contingencia, pero bueno, estamos en esta línea. ¿Qué surge de esto? Cuando estaba esperando para entrar a una de las capacitaciones en la tarde, yo me quedé 24 horas, 2 semanas seguidas, para acompañar la capacitación y para poder escuchar también las
los temores, las dudas, las preguntas de todo el personal, se acerca unos 10 días después de haber empezado con esto, un muchacho que trabaja en vigilancia, en la puerta. Yo estaba tratando de contestar algunos mensajes en el celular y me dice, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Está todo mejor, no? Le digo, sí, sí, está tranquilo. Y me dice, y sí, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, se queda tranquilo. Y yo le agradecí esa frase, porque era la clave de lo que estamos intentando hacer. En medio de ese tsunami que nos había atravesado, nosotros tuvimos rápidamente que resolver un montón de cuestiones y tenemos que seguir resolviendo cada día, porque cada día son nuevas ventanas que se abren, pero la clave en estos momentos para todos es el conocimiento. La capacitación en este caso ligada al conocimiento de qué es lo que está pasando, cuáles son las medidas que estamos tomando, cuáles son las que tenemos que seguir tomando y la revisión permanente de esas medidas, porque todo lo que hicimos, a partir de esto también se generó un comité de crisis con representantes de todos los sectores del hospital, que nos reunimos todas las semanas y tenemos un chat abierto permanente para ir discutiendo medidas a tomar. Todas estas medidas, a su vez, están apoyadas de manera ineludible en los protocolos que nos llegan permanentemente, tanto del Ministerio de Nación como del Ministerio, como de la provincia, Ministerio de Salud. Porque esto también es importante transmitir. Este es un momento donde hay en las redes sociales, en los canales de televisión, infinidad de información que circula, infinidad de pensadores que opinan qué es lo mejor, qué es lo que hay que hacer, dónde está la solución. Y creo que hoy más que nunca tenemos que ajustarnos los responsables de las áreas de salud, que son los protocolos que nos están llegando desde el gobierno central, desde el Ministerio de Nación y de provincia, porque están avalados por todo lo que es un conocimiento de lo que es una pandemia que viene antecediendo y que por suerte nos ha dado tiempo para tener un poquito más de margen de maniobra, pero que es importante respetar. Y también es importante saber que cotidianamente se va modificando porque se va modificando el escenario. Y que modificar no quiere decir que lo anterior estuvo mal hecho, sino que es que se modificó la situación y que hay que ir agregando nuevas medidas de seguridad o modificaciones en esto que hacen a que los cuidados vayan en manera progresiva. Simultáneamente con esto, entendimos que había que dar respuesta, acompañando como hospital público a los pacientes que el hospital acompañaba en la externación y desde distintos sectores del hospital. El hospital tiene pacientes de hospital de día, de AIPAN, niños que se atienden en hospital de día para niños también, que forma parte de nuestra estructura hospitalaria, que están viviendo con sus papás, los pacientes externados que se atienden por consultorios externos, pacientes externados a través de la residencia hospitalaria, a través del programa de externación asistida, a través de distintas salas que suman una cantidad muy importante, que duplica la cantidad de señoras que están internadas. Sentimos que era nuestra responsabilidad colaborar en que estas personas siguieran teniendo la asistencia, la medicación para no cortar los tratamientos, pero también disminuir el riesgo de que se rompieran las cuarentenas en una necesidad de llegar hasta el hospital a buscar los medicamentos. Por lo cual, comunitario, en donde se comprometieron un montón de compañeros de los... Esto también lo quiero mencionar, tiene que ver con algo muy importante para nosotros y que tiene que ver con alguna de las ideas con las que llegamos a la dirección y que quedaron en un primer momento como relegadas por esta necesidad de acomodamiento en la crisis, pero que estamos llevando adelante, que es la transformación de la institución hospitalaria, del modo de trabajo. Y estamos logrando hacer que el hospital salga a la comunidad. Hay algunas personas que no están pudiendo concurrir en este momento al trabajo porque están con licencia por la contingencia COVID, por distintas cuestiones personales, y entonces ellas han recibido listados de personas con quienes se comunican desde sus domicilios para
para ver cómo está la persona externada, cuál es la condición. Se ha hablado con esposos, hermanas, madres, cuñadas, qué sé yo, distintos familiares, que la primera respuesta que hemos tenido es de sorpresa, primero preocupación. ¿Por qué me llaman desde el hospital? Porque la idea es que si te llaman de un hospital es porque hay algún problema. En este caso no, el hospital se estaba comunicando con esa familia para ver cómo estaba esa usuaria, qué necesidades tenía y para informarle que desde el hospital iba a llegar un móvil para llevarle la medicación, para que no se acercaran ellos y que nosotros nos íbamos a ocupar de que la continuidad del tratamiento estuviera garantizada. De esta manera, externamos a los móviles también. Nosotros tenemos 4 móviles en el hospital, hemos dejado una ambulancia limitada solamente a lo que es intervenciones clínicas de emergencia, una fractura, alguna cosa que pudiera ocurrir con una señora internada. Los otros 3 móviles están trabajando de manera diaria, llevando medicación a otros con algunos municipios que no cuentan con medicamentos, salen muchos medicamentos de la farmacia central del hospital. Hemos estado externando pacientes que están en condición de internación, pero que era difícil por ahí en otro momento pensar la salida porque la familia no podía venir, porque vivía muy lejos. Bueno, en este momento, del 5 de abril a la fecha, el censo del hospital disminuyó de 618 mujeres internadas a 580 en el día de la fecha. Y están programadas para esta semana y la semana próxima unas cuantas externaciones más. Externaciones que son llevadas por personal del hospital, personal profesional, en un móvil del hospital hasta el domicilio, hasta Tablada, hasta Escobar, hasta José Cepaz, con la medicación, se habla con la familia, son externaciones programadas. Y esto también nos llena de alegría, si se quiere, en un momento tan difícil, porque pensar que a pesar de lo crítico de la situación, siempre se puede sacar algo bueno. Y acá hay un equipo de apoyo comunitario que, reitero, está conformado por personas de distintos sectores del hospital, que hace rato tenían miles de ideas y de propuestas y de ganas de hacer un montón de cosas que por distintas circunstancias de la historia de la institución iban quedando postergadas y que en este momento se están pudiendo concretar. El hospital en la calle, el hospital, un hospital monovalente, un manicomio, como es que se ha de llamar históricamente a estos hospitales, que está transformando un modo de funcionamiento en un trabajo comunitario. La respuesta de la gente cuando se llega al domicilio es de alegría, de agradecimiento, de reconocimiento, de asombro, porque no se esperaba esto, y la verdad que también está generando otro estado de ánimo entre los trabajadores. La otra cosa que la cuarentena nos impuso, y que agradezco, muy entrecomillado al coronavirus, es que nos permitió mirar hacia adentro el clima de trabajo institucional. Estamos trabajando muchísimo para cambiar justamente eso, el modo de funcionamiento, cómo se relacionan los distintos sectores, tratar de romper los guetos que funcionan dentro de la institución, cambiar la cultura institucional. Entonces hemos ido conformando equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, la guardia, la noche, que tiene que ir a consultorios externos, que habitualmente cuando venía alguien para ser evaluado por guardia, iba los profesionales de la guardia, médico, psicólogo, trabajador social, según quien estuviera. En este momento va ese equipo acompañado de enfermería y de equipo de limpieza. Porque el equipo de limpieza acá también es importante, porque la persona que llega a la guardia llega desde la calle. Entonces, el equipo de limpieza forma parte de un equipo interdisciplinario. Con esto jerarquizamos el trabajo de quienes trabajan en limpieza históricamente en un lugar relegado, le damos la importancia que esa tarea tiene e integramos un equipo. Esto ayuda también a que los distintos sectores del hospital empiecen a pensarse de otra manera. El día lunes, por ejemplo, constituimos un
equipo de coordinación interdisciplinario en una sala donde había quedado vacante la jefatura, porque la jefa se acogió al retiro voluntario el año pasado y hacía varios meses que no teníamos jefe. Hay un médico que amorosamente y de manera muy comprometida está trabajando, lo mismo que el equipo de la sala, pero que no podemos llamar en este momento a concurso por cuestiones que son de comprensión, pero decidimos hacer algo distinto y armamos un equipo de coordinación de esa sala interdisciplinaria. La conformamos con un psiquiatra, una psicóloga, una trabajadora social y la jefa de enfermería. También de esta manera tratamos de tener otra mirada sobre el funcionamiento de los equipos. En fin, no me quiero extender mucho más porque sé que tenemos un tiempo limitado, pero les termino diciendo esto. Estamos tratando de aprovechar de esta situación crítica que genera mucha incertidumbre lo mejor. Estamos tratando, sabemos que hay un montón de cosas todavía para hacer. Tenemos una gran deuda que es para con las señoras internadas, porque por lo dinámico de esto y la urgencia, hemos trabajado hasta ahora en lo que hace al salvar sus vidas, así, diciéndolo brutamente, ocuparnos de salvar las vidas. Ahora tenemos que trabajar para mejorar la calidad de vida de ellas. En eso estamos en este momento, tratando de mejorar la calidad de vida, que es lo que nosotros queremos hacer. Y por último, lo que les digo es que tenemos la seguridad de que cuando todo esto pase, porque esto va a pasar, los muros del hospital van a caer solos, porque derribar muros de ladrillos va a ser mucho más fácil, porque la idea es trabajar para derribar primero los muros que tenemos en nuestras cabezas, porque el manicomio está acá, lo de afuera es más fácil. Así que esperamos que de esta pandemia salgamos más fortalecidos y con una institución mucho más rica en donde los trabajadores se sientan orgullosos de decir que forman parte de ella. Bueno, gracias. Paso la palabra. Muchas gracias, María Rosa. Vamos a dar la palabra ahora a Celia. Vuelvo a repetir, por favor, yo estoy permanentemente cerrando todas las cámaras y los micrófonos, pero le pido a todos, salvo a Celia, a María Rosa y a Carmen, si puede también quedar con su cámara. El resto le pedimos apagar las cámaras para que todos podamos escuchar. Celia, entonces. Hola. Supongo que me escuchan. Celia, se te escucha muy bien. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. Muchas gracias al grupo que organiza esto por haberme invitado. Soy un poco la que entra transversalmente al tema de salud mental. Gracias, María Rosa, por el trabajo que están haciendo. Y yo voy a presentar desde otro lugar, bueno, primero quiero situar cuál es mi lugar de reflexión, que es la academia y la investigación. Y al decir esto también quiero que pensemos que esto que yo voy a presentar es una reflexión en el sentido de ver qué desde ese lugar podemos hacer para transformar la realidad, no solo la presente en el sentido inmediato, sino que la gente que está en las instituciones lo lleva adelante, en algunos casos muy bien, como en el caso de María Rosa y su equipo, en otros por ahí no tanto, pero nosotros yo creo que hay que también pensar y empezar a actuar hoy para ver cómo podemos cambiar la situación en la que estamos viviendo. En este sentido, mi intención va a ser un poco son pensamientos en voz alta. Voy a situar primero la situación en las investigaciones y pensamientos que ya he escrito y he trabajado, con algunos Silvia formado parte de esos equipos. Pero lo que pienso que se podría hacer es una reflexión en voz alta
a la que espero que, bueno, habemos muchos en este grupo charlando. Yo ahora voy a monologar con ustedes como si estuviéramos charlando. ¿Qué tal? Y ahí lo que voy a hacer es presentar algunas ideas que son borradores en mi cabeza que pueden Ahí ser siempre. interesantes que podamos usar para Perdón, ahora a ver si lo aprenderse puedo en estos hacer. diálogos. No. Mi intención va a ser presentar... Perdón, Celia, que te interrumpa. Perdón, hay varios que ahora tienen su micrófono abierto y no los estoy pudiendo cerrar. Les pido a todo el mundo que cierre el micrófono porque si no, la voz de Celia se corta. Y cierren las cámaras, por favor. Soledad Pérez, te lo pido. Gracias. Y además no nos queremos enterar de las intimidades domésticas. Este es el peligro, ¿no?, de estos sistemas. Bueno, lo que le quería decir es que hay tres dimensiones o tres momentos en que me interesa, voy a presentar esta charla. Primero es cómo llegamos a esta situación, luego qué se está haciendo en esta situación, y la otra es qué podríamos hacer, y vuelvo a repetir en este caso como académicos e investigadores. Todo esto va a ser telegráfico, por lo tanto va a faltar mucho más de lo que se podrían decir muchas más cosas. Pero bueno, vamos a ver. Desde cómo estamos esta situación, es evidente que es desde el desastre medioambiental que estamos confrontando hace muchos años y que vemos esporádicamente, pero hay una gran negación del conjunto de las poblaciones y sobre todo de los dirigentes para ver el desastre, ¿no? Una globalización salvaje basada en la producción, en que la producción se realiza en ciertas áreas del planeta superpobladas y con poblaciones superexplotadas, una producción que usa materias primas extraídas del sur global, América Latina, África, etcétera, con métodos de destrucción ambiental que producen muerte de las poblaciones, agrotóxicos, consumo de agua, contaminación de las mineras, etcétera, etcétera, y para fabricar productos que se destinan a un consumo desenfrenado e irracional en los países ricos sobre todo, o en las áreas ricas de los países pobres. Creando esto también un nivel de estrés, de consumismo y de una vida totalmente alienada en estos consumidores. Yo me voy a centrar en qué pasó en estos últimos 30 años y por qué llegamos a la situación de los sistemas de salud que tenemos hoy. Va a ser muy breve, porque bueno, de esto hay mucho escrito, pero básicamente lo que tenemos que basarnos en pensar es que los sistemas que tenemos hoy y que estamos tratando de proteger con la cuarentena para que no se desborden ante la crisis de este virus, son sistemas que ya llevamos 30 años de proyectos neoliberales, donde el capital financiero se ha instalado, capital financiero que no estaba en el sector salud, se instaló para producir ganancias y para retirar estas ganancias de este área y llevarlas o a sus accionistas o a otras áreas donde seguir sacando ganancias. En este sentido, implicó todo un redireccionamiento también de las políticas públicas, donde la idea de los seguros, la idea de que dirija la mirada hacia el que consume salud, al que consume procedimientos, y no hacia la salud de las poblaciones, abandonando la idea de promoción y prevención, fue generando un modelo de salud, fue generando un modelo de servicios de atención que aún en el sector público comercializados y penetrados por la lógica del capital comercial. En este sentido, lo que vemos entonces es un sector que ha sido dirigido, tanto lo público como lo privado, hacia una mirada donde se ha planteado últimamente, últimamente digo hace ya varias décadas, de que lo único y fundamental a tratar, que las infecciosas han perdido espacio en las necesidades de planear la salud, y que lo importante son las crónicas. Esto no fue producto de una realidad epidemiológica, porque sabemos que millones y millones de personas se mueren por las infecciosas. Lo que pasa es que esto sucede en países o a personas
que no tienen ingresos suficientes para pagar por sus tratamientos, entonces eso no importa. Mientras que las crónicas son un gran negocio para las farmacéuticas y para todos los generadores de procedimientos, tanto desde el lado de los servicios de salud como las productoras de equipamientos, porque van a generar un gran consumo de medicamentos de por vida. Ahora bien, vemos que, por ejemplo, ante esta situación, los países que están en peores condiciones para afrontar el coronavirus son aquellos que han llevado más adelante, más aceleradamente o más profundamente adelante, este proceso de privatización y de concentración de su sistema hacia todo aquello que es lo crónico. Esto es Estados Unidos, el primer país desde donde, bueno, nosotros desde fines de los 90 empezamos a estudiar cómo se instalaba ahí y se exportaba este modelo del capital financiero. Ese país donde no hay nada, hay establecimientos estatales, pero no hay establecimientos públicos. Todo el mundo tiene que pagar por eso. Este lugar donde se gastan 3 trillones de dólares al año en salud, en todos los sectores, lo que se pone en evidencia es que no puede dar respuesta a una enfermedad. Entonces, lo mismo pasa con Italia, lo mismo pasa con Francia y con España. Son los países más afectados y que son países donde el proceso de privatización y comercialización ha afectado muy grandemente en estas últimas décadas. Siempre tenemos la fantasía del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, pero eso desapareció y fue destruido lentamente hace muchos años ya, quedando solamente vestigios y solamente grandes hospitales que son ahora los que están atendiendo. Pero sin red básica, sin red de atención, de contención primaria, sin trabajo territorial, etcétera, etcétera. Lo mismo Italia, lo mismo España. Y lo mismo nosotros. Que lo que está pasando ahora es que este gobierno, que tiene 100 días o poco más de 100 días, se encuentra, bueno, ni bien llegado con una pandemia de esta monstruosa proporción y dimensión, y de desconocimiento sobre todo, lleva a que en un sistema totalmente devastado desde hace muchos años y en particular en los últimos 4 años. Un sistema que también en Argentina se dedicó como gran negocio, tanto en lo público como en lo privado, a las crónicas, y en lo privado hablo de los grandes hospitales, por ejemplo, de Capital, que están totalmente permeados por los intereses privados de farmacéuticas, de equipamientos, de los pequeños negocios de laboratorios y demás cosas alrededor de la cuestión hospitalaria, las puertas giratorias de las que siempre hablamos, etcétera, etcétera. Entonces encontraron un sistema devastado, y yo creo que ante este sistema devastado, realmente la única opción era la cuarentena. En ese sentido, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, podemos pensar que hay muchas otras formas en que esto se podría haber dado, pero esto es siempre y cuando el sistema hubiera sido diferente. Ante este sistema, donde no hay red básica, donde no hay, salvo raras excepciones, Rosario puede ser una, pero lo que quiero decir es que en líneas generales, en las grandes ciudades, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, en la que tienen mayores recursos, los hospitales más grandes, mayor cantidad de médicos, etcétera, etcétera, la situación es, aún hoy, después de varias semanas de supuestos preparativos, muy mala. Entonces, ante esta situación, claro, la opción es proteger a la gente en la casa, que no se contagie, porque el sistema va a desbordar. Pero lo que es interesante ver en este sentido es que estamos funcionando en modo coronavirus. Un poco es lo que le pasa también a María Rosa. Funciona en modo coronavirus porque esto le impacta de tal manera, recién establecida, además también ella en su gestión, que puede hacer más que contener esta situación. No pueden hacer otra cosa. La problemática es que todas aquellas instituciones que ya vienen establecidas hace tiempo, que no llegaron sus directores como le pasó a ella al comienzo de la pandemia, no
tienen organizado ningún sistema y, por ejemplo, y no hablo solamente de Argentina en este caso, todos los países del mundo están mostrando la incapacidad de dar respuesta simultánea a otros problemas de salud. Entonces, se está observando que no llegan los pacientes cardíacos, digo graves, ataques al corazón. No llegan los ACV, ACV se llaman en Argentina, las cuestiones, perdónenme, me sale todas las palabras en inglés. Accidente cerebrovascular. Exacto, perdón, accidentes cerebrovasculares. No está llegando nada. También estaba leyendo un artículo de una revista internacional médica que hablaban de que los cánceres, por ejemplo, se está pensando que va a haber una alta agravamiento, que no se está haciendo detección precoz de cánceres, porque todo esto fue puesto en un parate total en todas partes. Los hospitales solo están ocupándose del coronavirus. Entonces es llamativo que con el supuesto desarrollo que tienen los sistemas de salud en este momento, la cantidad de dinero que se llevan los sistemas de salud en todas partes, no se puedan establecer otra clase de respuestas, otras divisiones de los hospitales, otras modalidades o de centros comunitarios, o de centros básicos, o de consultorios básicos, o lo que fuera, donde la gente pudiera ser atendida de alguna manera, donde hay grandes desarrollos de telehealth, hay muchas cosas, pero sin embargo no ha habido posibilidad de preparar nada para dar estas respuestas y se están haciendo muy lentamente. Entonces lo que muestra evidentemente es que el sistema de salud que se expandió a todo el mundo desde los Estados Unidos, basado en el beneficio de ciertas corporaciones, como son básicamente la corporación farmacéutica, la corporación médica concentrada y el capital financiero que en este momento está manejando muchísimos de los hospitales en muchos países. Creo que incluso acá en Argentina, en muchos de los grandes hospitales, son capital financiero, que así como existen los pools de soja que vienen, explotan la tierra, la degradan y cosechan y se van, esto pasa lo mismo en las instituciones hospitalarias grandes, donde en realidad el recurso humano termina siendo un trabajador independiente en nuestro país, un cuentapropista, que va a esos hospitales a dar servicios, pero no hay una institución de conjunto que piense las problemáticas de salud. Entonces, en este sentido y con este panorama, lo que creo que lo que he estado pensando estos días es que no todos los que venimos de hace muchas décadas luchando por transformar el sistema de salud hacia un sistema universal, gratuito, público, que responda a los derechos humanos, que integre la salud mental de otra manera, que no sean hospitales expulsores de la población cuando son necesarios, pero que tengamos una red básica y demás. Bueno, creo que también la sensación es batalla perdida, pero entonces, ¿qué podemos pensar? Lo que estuve, digamos, haciendo como una especie de clic en estos días de mucha reflexión, de leer muchas cosas, de mirar muchas cosas, de hablar con compañeros, es que por ahí lo que tenemos que pensar es, vuelvo a repetir, me sitúo en los investigadores y académicos, es salirnos de rumiarnos sobre el sistema de salud y corrernos hacia los territorios y en los territorios crear redes con la gente que está ahí, con los militantes de estos movimientos sociales que conocen muy bien sus problemáticas. A ellos en este coronavirus se ve la explosión y cómo el coronavirus actúa como analizador de toda la sociedad, mostrando todo lo miserable que hemos hecho en estos tiempos para hacer que la gente sufra cada vez más. Entonces salta toda la temática de violencia de género, no se habla mucho, pero debe haber una situación muy complicada de abuso infantil, porque las escuelas al estar cerradas no reciben ni escuchan, que son las que por ahí más escuchan estas problemáticas de la infancia. La
parte económica, el hambre, la falta de agua para lavarse las manos como necesitaríamos hacer, bueno, etcétera, etcétera. El repelente. El dengue está en toda su virulencia y la gente no tiene repelente y tampoco son atendidos en los centros asistenciales porque están en modo coronavirus. Entonces, lo que creo es que tenemos que, bueno, a mí se me ocurre como una posibilidad de pensar es cómo aunar y desfragmentarnos también nosotros en nuestras especialidades, aportar desde nuestras especialidades, pero mirar la integralidad de los sujetos que son los que están en el territorio, las personas que viven y sufren desde problemáticas de salud mental, desde problemáticas físicas crónicas que no fueron resueltas, porque no van a ser resueltas en la medida en que la industria alimentaria siga estando en manos de 5 compañías que producen para sus beneficios las porquerías que ellos deciden que nosotros tenemos que comer. Entonces es como que tenemos que volver a resituarnos, a ponernos en conjunto para mirar en el territorio, con las personas que están en el territorio, con los militantes de esos territorios, para construir proyectos concretos, que pensemos formas concretas, con los que vayamos a dialogar a las instituciones estatales, como la de María Rosa, porque hay muchas, porque en este momento, por suerte, el Estado, por ejemplo, tiene algo que a mí me resulta muy interesante, y que no he visto en general, que es la capacidad de coordinar entre las distintas áreas, donde se escucha a la gente que está en el Ministerio de Género, que se escucha al que está en salud, que se escucha al que está en seguridad, que se escucha, y o sea, ellos tienen una posibilidad de diálogo. Entonces yo creo que si construimos una posibilidad de diálogo y nuestros saberes se engrudan, como dicen los brasileros, no nos pegoteamos con los saberes de la gente que está en los territorios, podemos aportar, porque a veces la gente que está en los territorios está imbuida en una modalidad de pensar la salud, ya sea la salud mental, la salud física o lo que fuere, impuesta por los medios de comunicación, el pensamiento hegemónico, que en este momento, por ejemplo, bueno, hemos vuelto un modelo hegemónico muy tradicional y biologista, cuando no me cabe la menor duda de mirar esos aspectos, pero que desde la salud colectiva se podría ver si se hubiera transformado antes el sistema, pero lo debemos transformar porque esta es la primera pandemia, pero va a haber muchas. Tenemos que pensar cómo se podría, por ejemplo, desde lugares territoriales, con gente capacitada a las que se me ocurrió la palabra promotores de vida, puedan ir llevando información a la gente, los elementos necesarios que hay que traer desde las instituciones que los tienen, y generar la posibilidad de que esta gente, por ejemplo, si pensáramos en esta pandemia, con buenos equipos de protección, pudiera ir por las casas haciendo diagnósticos básicos, muy elementales, porque, por ejemplo, los laboratorios nos han pedido que hagamos en nuestras casas diagnósticos de salud mental, con unos simples cuestionarios. Yo creo que esto es muy simple, mucho más simple de ver qué signos tiene la gente, qué síntomas, y por ahí ir detectando de una manera más simple gente que esté en estas problemáticas y que pueda ser entonces aislada, protegida, ver sus contactos, etcétera, etcétera, que permite entonces, ya que no tenemos, nos están haciendo muchísimos test porque no hay, y porque el mundo se pelea por los test, bueno, incluir otras medidas. Si tuviéramos una red grande básica, una red grande de las propias comunidades, bueno, se podría haber pensado en otras modalidades de atacar este tema. Pero yo digo, va a haber muchos otros temas que atacar, hay muchos otros temas que atacar. Entonces, mi propuesta es, bueno, que constituir equipos que podamos ir, que tengamos ganas, personas que tengamos ganas de pensar en esta línea, en otra, pero de pensar cómo transformamos la situación, no ya pensamos solamente desde que va a venir un Estado, que va a aplicar una ley, que va a reformar todo el sistema de salud. Los intereses en el sistema de salud son muy poderosos. Como hemos visto en este país, nadie quiere aflojar nada de los grandes poderosos. El Estado lucha contra elefantes o dinosaurios.
Entonces, yo lo que creo que desde territorios, con nuestros saberes de la academia, de la investigación, de los saberes institucionales que tenemos, etcétera, etcétera, podemos aunarnos a los saberes populares que se tienen en los territorios y que nos pueden enseñar muchas cosas que nosotros desconocemos, y podemos constituir proyectos que entren en diálogo y con una capacidad resolutiva, por temas, por lo que fuere, para llevarlos y para ponerlos en diálogos con las instituciones, el gobierno, con aquellos. Algunos eran en diálogos y otros eran en disputas. Pero creo que tenemos mucho para hacer, mucha capacidad técnica que nos lo ha dado a muchos de nosotros el sector público. Somos hijos de los sectores públicos. Y entonces en el modelo que ahora las ciencias básicas, que están haciendo grandes contribuciones, vienen en Argentina uniéndose entre distintas universidades, entre distintos sectores. Yo pienso la parte de extensión universitaria de nuestras universidades, cómo podría estar formando promotores de salud de esas comunidades, promotores de vida, como le llamo yo, que podrían ser más, darles, sí, nosotros podemos trabajar en darles más información de ciertas cosas. Sí. Tenemos que ir cerrando. Ya dejo yo acá. Bueno, estas son simplemente ideas lanzadas al aire. Y bueno, lo único que voy a pasar es, bueno, mi email, C de Celia, la letra, Iriar mi apellido, @gmail.com. Entonces, el que tenga ganas de que sigamos dialogando y construyendo sobre esta u otra base colectiva, con todo gusto, o cosas que quedaron poco claras también. Gracias y bueno, aquí sigo esperando si quieren comentar algo más, o escucho los comentarios. Bueno, gracias Celia, gracias María Rosa. Realmente este fue el gran desafío desde un lugar más pequeño en el sentido micropolítico, ¿no? De un hospital, de una gestión en un tiempo tan difícil, a pensar lo estructural como un espacio que también desafía a generar nuevas grupalidades y nuevas luchas en el quehacer colectivo. En eso le voy a dar un momentito la palabra a Carmen, que no se pudo conectar al principio. Hay mucha gente amiga, conocida aquí en el público, y agradecemos que todos ellos nos acompañen en esta actividad. Te doy la palabra, Carmen, un momentito, y abrimos 5 o 10 minutos a preguntas, y esto va a continuar. Así que dejo a Carmen un momentito. Bueno, yo saludo ampliamente y me toca una parte linda que es agradecer a la Oficina Panamericana de Salud haber podido hacer este encuentro, y a las compañeras que lo llevaron adelante, a María Rosa y a Celia, pero también a todos los que ayudaron a difundir esto. Es muy grande la cantidad de compañeros que se hacían. Qué bueno, yo lo difundo, y a todos los que están, todos y todas las que están hoy aquí presentes. Bueno, es un agradecimiento que no quiero que se nos termine el tiempo antes de poderlo hacer. Me parece hay evidencias que ya los días y la decantación de todo lo que escuchamos hoy va evidentes entre las dos oradoras, que tiene que ver con esa perspectiva de asumir el presente intensamente desde el pensamiento. Nos reflejaron, y como algo muy importante decir, de eso nos encaminamos y con qué fuerzas contamos. Y me parece que esto ha sido común de ambas, con dos que
que por distintos lados, desde la especialidad, pero no desde distintos lados hacia el camino de los derechos y de la salud colectiva. Así que, bueno, Silvia, vos das lugar a lo que sigue. Sí, quería decir, en el chat hay un montón de comentarios y que esperemos poder en algún momento retomarlos con Celia, con María Rosa o con otros compañeros también que están en este mismo camino. Agradecer porque lo hicimos al principio y ahora está acompañándonos a la dirección de la carrera de Trabajo Social, está su directora acompañándonos aquí, a Víctor Penchazade también, que no puedo cerrar tu cámara, Víctor, la única que no puedo cerrar. No hay casi tiempo, pero por ahí Ana o Analía, alguna o dos preguntas, si nos quedamos un ratito más, podríamos hacer. Ana, ¿hay preguntas? Sí. Hola a todos, sí, hay algunas preguntas. Bueno, les agradecemos a todos. Yo soy Ana Valero, como parte del equipo del GESMIT y junto con Ana Lía Zapata de ADESAM estamos registrando las preguntas. Así que bueno, acá estamos. Agradecemos la participación y muchos agradecimientos para las dos expositoras. Hay una pregunta en principio que recuperamos. Vemos que hay unas cuantas preguntas y de esto nosotros avisábamos que íbamos a poder plantear solo algunas pocas, pero bueno, vamos con una primera pregunta que la plantea Martín Bruni, que dice lo siguiente: ¿podríamos pensar que esta época sería una oportunidad para pensar socialmente la cuestión del encierro y el aislamiento como castigos? ¿El discurso sanitario es una medida en salud? En este sentido, recuperamos esta pregunta y puede ir dirigida a ambas expositoras o como consideren, si les parece mejor para María Rosa, o bueno, para ambas. Y el tema del encierro es un tema que nos interpela siempre, no es un recurso en salud para nada. De hecho, cuando nosotros asumimos la gestión, la asumimos con idea de trabajar para transformar ese encierro en otro tipo de situación. Y como les dije al inicio de mis palabras, llegábamos con la masa en la mano, más o menos, para tirar abajo las paredes, pero no solamente las paredes, sino porque las paredes son concretas, pero también son un símbolo del encierro. Pero sabemos que el encierro tiene que ver con un montón de cosas mucho más profundas. Nuestra intención desde la dirección es trabajar, como os decía también antes, en la transformación de una cultura institucional, porque los trabajadores también están encerrados, ¿eh? No son solo las mujeres, las pacientes que están ahí hace años. Hace años que hay trabajadores encerrados, presas de una situación de funcionamiento manicomial. Entonces, el encierro es terrible y es nocivo para cualquier persona, aún para aquellas que todos los días pueden volver a su casa y vienen al día siguiente a trabajar. También están encerradas en un sistema que las deja privadas de libertades también. Lo que nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar y a tratar de cambiar parte de esta cultura institucional es cómo aparece en los trabajadores de los distintos sectores ese deseo de manifestar ilusiones, deseos, ganas, proyectos que hace 1000 años estaban guardados en un cajón porque suponían que nunca se iban a poder manifestar. Entonces, también al romper el encierro, estamos hablando de romper el encierro en muchos niveles. Y por supuesto que la salud tiene que ver con la libertad. Eso no tenemos ninguna duda. Bueno, bien. Si me dejás hacer un comentario también a esto, yo creo que por eso yo señalaba que yo creo que la cuarentena, que es el encierro, fue una medida indispensable ante la situación que afrontamos, porque de no encerrarnos nos contagiaríamos mucho si se desbordaría un sistema que es un total desastre. Y además, como esta charla también tiene que ver con, se titula algo del cuidado,
el sistema de salud no cuida a sus cuidadores, con lo cual no puede cuidar a las personas que lo necesitan. Entonces, yo lo que creo que también hay que crear un régimen de cuidado tan diferente que permita que en otros momentos y por otras situaciones el cuidado no implica el encerrarnos y distanciarnos. En Sudáfrica, por ejemplo, promovieron, en la red que yo estoy, que no llamemos distanciamiento social, sino distanciamiento físico, porque este es el riesgo que corremos también en cuál sea el proyecto futuro, que nos dejen encerrados de alguna forma, que nos dejen desconectados, que nos dejen sin capacidad de pensar y de activar proyectos de otras características. Yo creo que este es el riesgo del encierro, por ahí no desde el gobierno que tenemos en este momento, no lo creo, pero sí de los sectores dominantes que por ahí lo que pretenden con esto es un control, un manejo biopolítico de las poblaciones que nos deje encerrados de una manera mucho más fundamental que el encierro físico que podamos tener en este momento. Bien. Bueno, yo voy a intervenir un minuto. Mi nombre es Analía Sanata, estoy ayudando en apoyo a recoger tantas preguntas que hay, las que no se puedan responder, bueno, van a servir como un insumo muy, muy valioso para seguramente futuros diálogos y encuentros. Sí voy a tomar una pregunta que se repite un poquito en varios comentarios también, que tiene que ver cómo construir los proyectos y las formas concretas de trabajo del territorio en este contexto de pandemia, y cómo cuidar a los trabajadores que salen al territorio en este contexto. También dirigida un poco a María Rosa y a Celia. Yo leo alguna de las preguntas que aparecieron por el chat que están vinculadas a esto, que hablan del heroísmo de los trabajadores de salud, ¿no? En lo personal, es una opinión absolutamente personal, no considero que los trabajadores de la salud seamos héroes. Considero que somos personas que hemos elegido una profesión que sabemos que nos va a enfrentar a cuestiones muy particulares. Por lo menos el médico, cuando elige medicina, sabe que se tiene que enfrentar a cuestiones que están ligadas a la vida y la muerte. Por supuesto que una pandemia como esta es algo que no está dentro de lo esperable cuando uno elige medicina, uno espera tratar con cosas menos complejas, pero uno asume responsabilidades. Y quienes están trabajando hoy, hay una sensación de que uno está donde tiene que estar. Hay gente que tiene más temor que otro, es absolutamente respetable, y también hay muchos trabajadores de la salud que han elegido no trabajar por temor o por lo que fuera, y han tomado licencias y están en su casa. Y yo no emito ningún juicio de valor en torno a eso, respeto las decisiones. Creo que uno está donde le toca estar en función de una elección que alguna vez en su vida hizo cuando eligió una determinada profesión. Y nos toca ahora a estos. Entonces, por ahí, por supuesto que esto tiene que ir acompañado del cuidado de la salud de los profesionales de todas las disciplinas. Cuando hablo de profesión, no hablo de los que fueron a la universidad, sino de todos los trabajadores que llevan adelante una tarea profesional, en el sentido de que la hacen de manera correcta, con responsabilidad y con eficacia. Y ahí va desde el que trabaja en limpieza hasta el último tipo que salió de la universidad. No me importa. Entonces, el cuidado tiene que ser para todos los trabajadores. En este momento siento que el Estado está tratando de brindar, en la medida que puede, porque también tiene que ver con esto, de una realidad en la que nos estamos metidos, los recursos para proteger. ¿Son suficientes? ¿Son insuficientes? ¿Habría que hacer algo más? Seguramente hay cuestiones discutibles. Siento que están haciendo lo posible en medio de, reitero, una situación que excedió todo. En nuestro país, por lo menos lo que me toca decir como profesional de la salud y al frente de una institución, siento que están
brindando lo máximo, por lo menos están tratando de llegar. Inclusive hay cosas que no se conocen para el común de la población, de lo que están haciendo desde el ministerio, en la provincia, por ejemplo. Hay cuestiones que no llegan a comunicarse. Nosotros sabemos que se están haciendo en cuanto a insumos que llegan y demás. Seguramente quedan cosas por el camino, porque no se van a poder cubrir todas y lamentablemente es así, es posible, pero esto es algo que nos atraviesa no solo a los argentinos, atraviesa a nivel mundial a la población. Entonces, bueno, por ahí creo que, reitero, no creo que seamos héroes, que elegimos una profesión y estamos enfrentando esa decisión, y creo que el Estado está cubriendo hasta donde puede de la mejor manera posible. Seguramente quedan cosas por el camino. No sé si hay algo más ahí, le paso a Celia. Yo lo que coincido con María Rosa, el tema es, de Estado, creo que también es importante ver desde qué gobierno. Yo creo que en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, la situación es absolutamente diferente en cuanto a que no se le llega, no les entregan la misma cantidad de material, de protección sobre todo, ¿no? No sé los insumos y esto no sé, pero lo que está pasando también es que, por ejemplo, tampoco les dejan tomar licencias, y mamás con chicos que son única persona en la casa, en situación de cuarentena, en que los niños no van a la escuela y que no tienen con quién dejarlos, los obligan a ir a trabajar igual. O sea, hay una situación muy grave que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y que obviamente responde un gobierno que sigue siendo neoliberal y tan neoliberal como antes, aunque se siente supuestamente y coordine con el gobierno nacional y el provincial. Sabemos que hubo una cuestión de corrupción también en la compra de hijos, o sea, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que en esto también es importante que diferenciemos, porque si no nos da la impresión de que ahora de golpe el coronavirus volvió buenos a todos, ¿no? Y se acabaron las grietas. Yo creo que también hay una especulación política del lado del macrismo, con esta figura como Larreta, donde aparece como que está jugando el juego del bueno, ¿no? Creo, he hablado con muchos compañeros que están en el frente, que están en los hospitales, gente que ya está contagiada de coronavirus, no hay en los hospitales, sobre todo de las áreas más pobres de la ciudad, no hay una buena organización de la circulación de pacientes, no hay triage adecuado al comienzo, hay muchas cosas. Entonces, creo que es importante también que pensemos en todas estas situaciones, desde las ciencias sociales, desde el sanitarismo, de todo, para diferenciar y para construir. Entonces, yo creo que hay instituciones y hay gente dentro de las instituciones que está haciendo cosas maravillosas y apuntalando como puede, pero es importante diferenciar esta cuestión de lo estatal en lo gubernamental. Por eso que creo también que tenemos que hacer muchos esfuerzos de pensar hacia el futuro, cómo construimos desde hoy hacia el futuro, porque no sabemos si este gobierno nacional y unas provincias va a continuar o viene otra vez el neoliberalismo y la gente vota a los Macri. Entonces, los gobiernos pasan y nosotros tenemos que crear estructuras más permanentes y apurarnos para la ayuda del gobierno que tenemos en estos 4 años. Ojalá más, pero no lo sabemos. Entonces, a esto voy. Pensemos que esto no funciona, que el coronavirus es un analizador que permite ver que esto no funciona desde ningún lugar. Nada más. Hola, volvemos con las preguntas. Tomamos la pregunta de Paola Valdemarín. Dice, trabajo en la universidad. ¿Se escucha? Hola. Sí, Ana, todo el mundo tiene el... Se escucha. Entonces repito, dice, soy Paola Valdemarín, trabajo en la Universidad de la Patagonia Austral. Quisiera preguntar a Celia si podría ampliar la idea que creo haber escuchado referida a la primacía actual del Estado en el modelo biologicista del cuidado en ocasión de la pandemia. Perdón, antes de hay una persona que se llama Alicia, que tiene su cámara prendida y no la puedo apagar yo desde aquí. Le pido a Alicia que apague la cámara. Gracias, Alicia. Bueno, sí, creo que la forma de enfrentar esto ha sido una forma, bueno,
la forma más tradicional y más antigua, digamos, del higienismo de la cuarentena, ¿no? Y de una manera ultra tradicional desde el punto de vista epistemológico, que es pensar simplemente en el huésped y el agente, ¿no? Entonces, traigo al huésped para que la gente no lo ataque. Pero entonces, en medio de todo esto, y yo vuelvo a repetir, y quiero que esto quede claro, creo que en este momento, en este país, no había posibilidad de hacer otra cosa. Pero eso no lo que sí me preocupa es que se esté transformando en un discurso hegemónico esta idea donde los virólogos, los infectólogos, etcétera, son la voz, ¿cómo se dice? Privilegiada. Yo creo que por eso es que por otra parte saltan y estallan por debajo de esta cuarentena todas las otras problemáticas, porque no hay historia natural de la enfermedad. Esto podemos ver que, bueno, entonces cuando todo se contagie, no cuando el virus, no se trata de esto, porque en el medio de esto tenemos situaciones muy específicas, contextuales, las cuales el virus no actúa de la misma manera en los distintos cuerpos. Y, por ejemplo, no actúa de la misma manera en los pacientes crónicos, que llegaron a ser crónicos porque se basó su tratamiento en mantenerlos con vida para que sigan consumiendo más medicamentos. Pero no se atacó los problemas que son las causales de su enfermedad, que son una alimentación mala, pero no porque ellos la eligen, sino porque es lo que ofrece la sociedad, los niveles de pobreza, bueno, lo que sabemos, lo que son las inequidades, y que entonces el virus no tiene una historia natural, tiene una historia determinada por las condiciones sociales de trabajo que viven las poblaciones. Entonces, no ataca igual en todos los países ni en todas las áreas de los países. Y esto es lo que sí está haciendo estallar el virus cuando aparecen los problemas de violencia de género que la cuarentena no genera, sino que exacerba, porque ya estaban presentes, las cuestiones de pobreza y hambre, la falta que la gente no puede ir a trabajar y no puede comer con lo que hacen el día a día, que muchos viven de esto. O sea, estalla porque lo que muestra es la enfermedad. Como decía Carrizo, él decía, las bacterias son pobres explicaciones para las enfermedades. Esto es lo mismo. Y vuelvo a repetir, no sabemos lo que vamos a tener de muerte y enfermedad pasada esta cuarentena de las otras problemáticas de salud que no se están atendiendo. Porque el sistema, como está organizado, y vuelvo a repetir, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, es una respuesta biologista a la enfermedad, pero no es una respuesta contextual y que abarque otros temas, como puse al principio, toda la cuestión medio ambiente, que es lo que nos está matando en realidad, condiciones de vida y trabajo de las poblaciones. Yo creo que en eso tenemos que pensar de una manera de organizar proyectos, no solamente de escribir papers o de pensar como yo estoy haciendo ahora, simplemente como ideas que discutimos, sino proyectos concretos donde todo eso se ponga en juego y se construyan proyectos que se puedan poner en diálogo con un gobierno como este, que posiblemente en un gobierno neoliberal no tienen cabida. Esto es un poco la idea, no sé si ayudó la respuesta. Sí. Escuché clarísima la respuesta y voy a ir a otra pregunta que realizó Alicia Cuchán de Uruguay, que es psicóloga. Pregunta cómo se manejan los aspectos éticos sobre manejo de historia clínica y cómo se trabaja con el miedo y la protección de los derechos de los usuarios. Así que esta pregunta por ahí va más dirigida, entiendo, a María Rosa, pero bueno, quizás también Celia pueda hacer algún aporte. Ana, no termino de entender a qué se refiere con las cuestiones éticas respecto de la historia clínica, si estamos hablando en términos de la pandemia o de las historias clínicas en general. No sé, no entiendo a dónde apunta la pregunta, sinceramente, para responder correctamente. Si tiene que ver con
padecimiento de COVID y qué pasa con las historias clínicas, la verdad es que no podría dar respuesta porque por suerte nosotros no tenemos esta situación y en todo caso entraría dentro de lo que es la historia clínica de una persona que está internada dentro de la institución. No se me ocurre otra respuesta en este momento. Hay otra parte en esta misma pregunta, que es cómo se trabaja con el miedo y la protección de los derechos de los usuarios, lo que va. A ver, yo lo veía también hace un ratito en relación al miedo, al contagio en los trabajadores, en otra pregunta que aparecía ahí. El miedo, ¿cómo se trabaja el miedo? Yo creo que lo que nosotros encontramos como respuesta a disminuir el temor fue lo que les dije cuando hablé al comienzo, dando información, la capacitación, el conocimiento, el saber en dónde estamos parados, de qué se trata, o por lo menos el tener el conocimiento al día de hoy, porque sabemos que con el coronavirus esto va modificándose permanentemente. Entonces, al día de hoy, la información oficial que tenemos es esta. Los mecanismos de prevención son estos. Y como responsable de la institución, lo que yo tengo que hacer es tratar de hacerle llegar a los trabajadores estamos recibiendo como donaciones de personas de la comunidad. No solamente puesto a o hacer hijos, o no usando nada, defensa civil de un municipio de Loma que nos ha brindado de protección. Lo que nosotros hacemos es sí, hemos armado un equipo con supervisor que recorren en todos los horarios para que también a partir de la noche, que son los que quedan más desprotegidos, llegue el material de los elementos de protección personal, no solamente enfermería, a los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal de limpieza, personal de seguridad, personal de camareros, administración, todos. Entonces, la manera de disminuir el temor al contagio, disminuirlo, porque yo entiendo que este miedo exista y existe en todos nosotros de una manera u otra, es brindando información y brindando los elementos de seguridad personal. Al menos en el hospital es lo que estamos haciendo. Antes de continuar con las preguntas, le quería pedir a Mario, te estoy cerrando la cámara, Mario, te pido que la cierres, que me permita cerrarla. Gracias, Mario. ¿Hay alguna otra pregunta, Ana o Analía? Sí, seguimos. No sabía si Celia quería continuar con la respuesta. Si les parece, les presentamos ahora una pregunta que plantea Fernanda. Le agradece mucho a Celia la exposición y después dice: soy Fernanda, trabajadora social de UNLAM y la OSEF. El COVID, dice, invisibilizó males endémicos, entre paréntesis dengue. Asimismo, se puso en suspenso la salud en general. El miedo vulnera derechos, sin duda. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se construye conciencia? Entiendo que está dirigida a las dos, quizá. Por sugerir, sugiero que si quiere empiece Celia. Bueno, sí, yo creo que este es el tema que, vuelvo a repetir, no es solo en este país. Visibilizó todo el resto de las problemáticas de salud en el mundo entero. Se paralizó absolutamente todo. Entonces, yo lo que creo es que, por eso digo, esto es una cosa que tenemos que empezar a pensar y discutir en conjunto para ver cómo transformar el sistema futuro, no el sistema, vuelvo a repetir, vamos a cambiar el sistema hacia un sistema único de salud público, bla, bla. Sí, ojalá, pero digo, evidentemente ha pasado, en mi caso, 3 décadas tratando de hacer esto y veo que cada vez está más cerrado. Y los intereses corporativos son muy poderosos. Pero sí podemos hacerlo desde otros lugares, porque creo que sí, en este país, por ejemplo, el dengue, claro, en Europa se están preocupando otra vez por
Vean, empezando a preguntarse qué está pasando con el sarampión y el próximo brote de sarampión, porque también se suspendieron las vacunaciones. No sé en Argentina qué está pasando en relación a esto, ¿no? De las vacunaciones. Digo, sí, em, tenemos que sentarnos a pensar porque hay desde muchos puntos de muchos aspectos, emergen cosas que son muy profundas para pensar cómo esto es un analizador del sistema y cómo tenemos que pensar propuestas y proyectos diferentes para que esto no sea así. Porque de alguna manera, en Capital por lo menos, prácticamente no hay pacientes en los hospitales, en lo privado tampoco, porque la gente no concurre, no va. ¿No? Es como que se está eso de la idea de a la espera del amigo invisible, del enemigo invisible. Bueno, tal vez serían buenos momentos para reflexionar cómo se podrían organizar de otra manera estos servicios para que la gente que necesita ir pueda ir. No sé, charlas, hablar entre los trabajadores, como dice María Rosa, entre todos los trabajadores, en aquellos lugares donde, bueno, en un espacio como el que ella dirige, ella invita, ella acoge, ella mueve, ella trata de hacer todo, ella y su equipo movilizan estas cosas. Hay muchos lugares donde esto no pasa, pero bueno, los trabajadores pueden sentarse o pueden tratar de hablar y de pensar sobre sus miedos, sus cosas y buscar sus formas de organización y qué otros procesos se podían desarrollar. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, esto es un espacio para crear un diálogo que tenemos que continuar, porque bueno, seguramente muchos de los que están acá participando tienen ideas mucho más interesantes por ahí que las que yo tengo y que compartidas podemos generar otras cosas. Gracias. María Rosa, ¿algo más que aportar a esta pregunta? Y vamos a ir cerrando. Bueno. No podía abrir el micrófono, ahora no sé qué pasó. No, decía que en realidad me sumo a las palabras de Celia, creo que ha sido más que clara y concreta y coincido con ella, así que pasamos si quieren a otra pregunta, está todo dicho ahí. Ahí está. Hay una pregunta realizada por Mariano, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires, en donde dice que la situación actual de la pandemia pone de relieve la determinación social de la salud y resalta la crisis civilizatoria que nos atraviesa. Tomando lo propuesto por Serieriar, ¿cómo pensar una articulación en red en términos de cuidado? Integra el territorio con el tercer nivel de atención, como en el caso del Hospital Gutiérrez. ¿Cómo piensa el cuidado desde la perspectiva de relación? Perdón. ¿Cómo piensa el cuidado? Ay, perdón, se me trabó un poquito la máquina. Acá está. ¿Cómo pensar una articulación en red en términos de cuidado que integre el territorio con el tercer nivel de atención, como es el caso del Hospital Gutiérrez? ¿Y cómo piensan el cuidado desde la perspectiva en relación a las infancias? Bueno, es bastante grande la pregunta, por ahí si no, en un ratito la reformulamos. Bueno, yo lo que creo es que sentándonos a charlar entre todos, porque yo no tengo la receta, vos conoces el tercer nivel, otros conocen los territorios y yo conozco muchas experiencias y el pasaje por muchas instituciones en muchos países. Entonces, todas estas cosas yo creo que tienen que ser una construcción colectiva, donde nos sentamos entre los más que podamos a pensar, bueno, distintas líneas. Vos estás pensando esto, cómo articularlo a nivel terciario con la comunidad, bueno, y así puede haber miles de otras
idea. Yo creo que solamente juntándonos y produciendo colectivamente conocimiento, porque todos tenemos conocimientos, saberes. Los tenemos que potenciar estando juntos y dialogando y creando y inventando, ¿no? Es un poco, hay que inventar. Y en esto tenemos que inventar juntos. Yo tengo ideas generales, las concretas para específicas cosas, hay que sentarse entre todos los que estén interesados en los temas. Encantada de estar sentada con vos y con los que pienses que pueden tener interés en esto. Por supuesto, trato de hablar siempre desde la experiencia nuestra, personal, desde la dirección del hospital en este momento, ¿no? En este momento tan complejo, estamos siendo testigos de algo, creo que inédito. Por ejemplo, en el municipio de Lomas, que es a donde pertenece el hospital, Lomas de Zamora, creo que por primera vez en la historia, reuniones, representantes de IOMA, de PAMI, de Cámara de Farmacéuticos, el municipio, por supuesto, que es quien convoca la Secretaría de Salud del municipio, la gente de la región sanitaria sexta y del Ministerio de Salud de la provincia, para trabajar de manera mancomunada en relación a dar respuestas a esto, donde los pacientes, los posibles pacientes que aparezcan o que están apareciendo portadores de este virus, no son pacientes del sector público ni del sector privado, son pacientes que requieren atención. Esto es una nueva forma de pensar el trabajo. Y yo reitero, creo que cuando termine esta pandemia, que alguna vez va a terminar, el sistema de salud va a quedar muy fortalecido si logramos sostener estas redes que se están armando ahora. Comento esto en función a la pregunta que hacían, porque creo que tiene que ver con eso, un poco lo que decías vos, Celia, también, ¿no? Abrirnos a redes, abrirnos a el diálogo con otras instancias. Hoy, por ejemplo, nosotros recibimos una visita también de gente del municipio que vino a traernos de donación, máscaras estas de seguridad, que habían hecho desde el sector de capacitación y docencia del municipio, y pudimos charlar a futuro, porque, insisto, esto va a pasar a futuro. ¿Cómo armar emprendimientos productivos, empresas sociales que involucren a personas de la comunidad, a personas con padecimiento que estén atendiéndose, no sé, en consultorios externos, en hospital de día, y gente de la comunidad que quiera venir, por ejemplo, a capacitarse en un taller de formación profesional en herrería, para lo cual ya pedí que las camas, que son de hierro, las antiguas camas del hospital, que están en desuso, sean separadas para que ese hierro sea el insumo para que cuando podamos abrir una escuela profesional de capacitación en herrería sirva como materia prima, por ejemplo. Y así un montón de cosas que uno puede pensar. Entonces, yo traigo, porque es extensivo a lo que es el trabajo social, porque cuando nosotros pensamos desde el interior de unos manicomio, abriendo, redactando, que de toda nosotros entramos cada día más cada día, integrar distintos de atención, donde no son compartimentos estancos, en el primer nivel, sino que es una interrelación dinámica y fluida entre esos niveles. Eso va a mejorar absolutamente la calidad de atención de la población en general, independientemente de que hablemos de niños, adultos o viejos. Por lo menos ahí es hacia donde apuntamos nosotros y hacia donde esperamos poder encaminarnos. Ya nos estamos encaminando, porque hoy ya establecimos contacto con esta gente y sabemos que, cuando yo le dije a este hombre, el que estaba a cargo de las escuelas de formación profesional, le digo, anda pensando, por favor, para que cuando termine la pandemia puedas venir acá a establecerte en algún sector del hospital que ya está pensado, una sala que no se usa, porque quiero tener empresas sociales con capacitación en
carpintería, porque tenemos máquinas de carpintería, en herrería, en panadería, una huerta, lo que sea. Por ahí pasa la salud. Yo creo que la salud integral de la población pasa por ahí. Así que bueno, no sé si da respuesta a lo que preguntaban, pero al menos así siento yo que sería un trabajo territorial desde adentro, en este caso de un manicomio. Bueno, queremos agradecer profundamente a María Rosa y a Celia. Me parece que justamente el diálogo era entre esto, entre lo micro y lo macro. Queremos también agradecer profundamente las preguntas. Hubo muchísimas preguntas en general del público, en momentos con más de 350 personas, aquí compartiendo el respeto por no abrir los micrófonos y tratar de cerrar las cámaras, que es tan aburrido decir eso, pero que es necesario. En ese contexto quiero decir solo dos cosas. Una es traer acá a este cierre algo que dijo Celia y que me parece fundamental, que este momento nos sirva para recrear y crear redes colectivas. Me parece que este es un punto fundante. Y otra de las cuestiones que dijo María Rosa es, después de esto, los muros se van a caer solos. Le doy la palabra a mi compañera Carmen para despedirnos. Agradezco profundamente la participación de todos ustedes, del acompañamiento que hemos tenido, de las organizaciones que han difundido este encuentro y esperemos poder organizar a futuro no muy lejano otro como este para seguir encontrándonos. Carmen, te doy la palabrita a vos. Bueno, es simplemente despedirnos. Ha sido una riqueza todo lo que pudimos escuchar y compartir. Y queda otra riqueza que en parte está oculta, porque hay muchísimas preguntas que no se pudieron cursar. Es muy difícil cursar, darles respuesta a todas, pero quedan registradas y son un desafío estas preguntas. Es una producción de esta reunión. Y esa producción es una forma de también poner en acto el llamado a la producción colectiva. De hecho, siguiendo lo que dice Celia, los movimientos sociales están, los colectivos están, los profesionales están, y es cuestión de, bueno, de hacernos preguntas y darnos respuestas mutuamente, inventando lo que no está y recuperando cosas que ya existieron y están y a veces han quedado olvidadas, pero tiene mucho de recuperación de cosas que en nuestro país y en otros lugares del mundo existieron. Así que bueno, es despedirnos y hasta la próxima. Bueno, y solo para terminar, agradecer particularmente a las compañeras que nos dieron todo el soporte, tanto desde la cátedra, desde el instituto y desde ADESAM, Analía, Zanetti, Ana Valero, Eugenia Bianchi, Milagro Oberti, Paquita Cantó y Flavia Torricelli. A todas ellas por hacer posible que esto funcione, muchas gracias. Bueno, y nos estamos viendo en poco tiempo. Muchas gracias a todos los participantes.